Me voy a meter en el poliamor, entonces. Poliamor, en vez de decir poliamor o nada, voy a decir poliamor y qué. Porque bueno, es un escándalo ponerse a hablar de poliamor en este momento, con todo lo que está pasando. ¿Alguien en este antro tendrá ganas de pensar en vínculos, en sexo, en cadáveres afectivos, en jerarquías sexuales? Todas esas palabras que nos sonaban como música de fondo previo al 2020 pandemia, yo creo, ¿no? Palabras atadas a lo que Brigitte Bardot llamó el terror poliamoroso. Un título bastante desafiante, es un libro, creo que es de 2018. Acá lo editaron recién en 2021, le sacaron la palabra terror, me parece bien. Aunque está bastante asociada la idea de poliamor a cierto terror, ¿no? A que pase algo malo, que, no sé, imaginar que te ves desposeída de tu deseo sexual porque alguien más te suplanta. Lo cierto es que cuando Brigitte Bardot vino a presentarlo acá en Buenos Aires, el libro creo que se llamaba El conflicto poliamoroso, ahora no me acuerdo bien cómo reemplazaron la palabra terror. Ya nos había pasado la pandemia por encima, buena parte de esas discusiones habían quedado calladas porque, bueno, recordarán, no imaginen, sino recordemos cómo de pronto quedamos encerrades, quienes teníamos casa y techo y posibilidad de estar encerrades, con nuestros vínculos permanentes, ¿no? Como que todas esas ideas de poliamor quedaron fácticamente reducidas a, bueno, qué sé yo, canciones viejas, podríamos decir. Y además Brigitte vino a presentar ese libro ya no queriendo hablar tanto de cómo funcionan las relaciones abiertas, sino diciendo que el poliamor se sentía más cerca del poliamor, que significaba llevarle una sopa a su vecina gruñona, que siempre había sido re gruñona, pero no tenía cómo bajar porque le tenía miedo a contagiarse, y entonces, bueno, ese es el poliamor que quería difundir, ¿no? El hecho de pensar relaciones amorosas múltiples, no ligadas a los vínculos de sangre ni a los vínculos sexoafectivos, sino más bien a los vínculos solidarios. Y creo que ese es el poliamor que tiene poder de transformación en este tiempo histórico, donde lo que está amenazado justamente es la idea de lo común, la idea del lazo social, ¿no? De todas maneras, no me quiero desprender del todo de ese poliamor sexoafectivo que tantas fantasías y temores implica o genera con su sola mención, porque bueno, sabemos que la monogamia son los Reyes Magos, ¿o no? Yo creo que sí. Bueno, un poco, o digamos, por lo menos las monogamias de largo tiempo, ¿no? Esa idea de toda la vida, ¿no? Y que eso, qué sé yo, uno puede tener una monogamia serial también, ¿no? Tenés una pareja, dura un tiempo, ¿no? Tenés otra. Cada quien sabe. Pero me parece que lo que creo que es abandonar la idea de poder empujar un poquito los límites, ¿no? Creo que si nuestros amores dependen de juramentos de fidelidad, digamos, o sea, por un lado van a ser cortos, lo cual no está nada mal, y por otro lado van a tener, si pudiéramos medirlo en esos términos, tan poco éxito como tiene, por ejemplo, la abstinencia para defenderte de las ETs, de las enfermedades de transmisión sexual o de los embarazos no deseados, y sin embargo, ¿no? Corriendo los límites está siempre la derecha, que ha hecho capacitaciones, algo que nos alertamos en el encuentro de Jujuy, donde había muchas docentes que estaban hablando de cómo la ESI ahora se transformaba en una cosa individual, centrada en la persona, y borrando toda problemática social que implican los vínculos, ¿no? En una sociedad patriarcal, y etcétera, etcétera. Bueno, ahora nos enteramos que acá en Buenos Aires ya empezaron estas formaciones en ESI, que las da una fundación chilena que se llama la Fundación STAR. Es una fundación ligada al Partido Republicano en Estados Unidos, ligada a la Fundación CONIN, porque también, además de dar clases de ESI, de haber generado una app para que puedas regular algo más viejo que el mundo, el tema de contar los días para ver cuándo estás ovulando o no, y ver cuándo podés o querés coger o no coger, según te quieras quedar embarazada o no, el método que falla más en el mundo entero, lo sabemos las católicas a tope, que hemos pagado toneladas de dólares en los consultorios más oscuros para realizarnos abortos, y que nos enseñaban esto mismo. Bueno, ellos corren los límites, el libertariado, digamos, corre los límites, y nosotros seguimos ahí como, ¿no? Siempre medio en gateras con nuestra
contra nuestra imaginación, no solo la imaginación política, sino digo, estas cosas que se vienen anunciando, que son fundamentales, y respondemos con conservar algo de una ESI a la que ya veníamos cuestionando, ¿no? ¿Y por qué no cuestionamos estas ideas de cómo nos relacionamos entre nosotros, de qué aspiraciones tenemos, con qué herramientas vamos a generar una idea de lo común? ¿Le llevamos la sopa a la vecina que no nos gusta alguna vez? O sea, conversamos con ese vecino que sabemos que votó a Milei y que está ahora con la cara por el piso. Bueno, qué sé yo, ¿qué es más peligroso? ¿El sexo o abrir esa conversación? Digo, las estrategias hay estrategias comunes de las derechas y de las ultraderechas que han sido, que acá mismo las hemos descrito más de una vez, pero que está bueno como rememorar, digamos, ¿no? El convencimiento de que hubo un pasado brillante al que volver, la construcción del enemigo perfecto, ¿no? Y amenazante. La ESI, por ejemplo, es uno de esos enemigos, la ESI, el marxismo cultural, ¿no? Lo que nos nombran todo el tiempo. Ese enemigo siempre está preparado para atacar, entonces hay que actuar rápido, ¿no? Como la urgencia es algo que las derechas ponen mucho en acto, hay que hacerlo ahora, ya. Y cada vez, digamos, con estas derechas reconvertidas en ultras, el tema de la urgencia y el aceleracionismo, la necesidad de hacerlo ahora y que genera sociedades hiperestresadas, digamos, es otra de las estrategias comunes, y además hay que hacerlo sin piedad, porque la piedad es de los débiles y por eso hay que levantarse a la mañana, hacer 25 flexiones, tender la cama antes de respirar, etcétera. Y son cosas que las identidades masculinas han adoptado de manera muy doctrinaria, y no uso esta palabra de manera inocente, de manera muy doctrinaria, pensando que eso es la masculinidad que hay que recuperar como parte de ese pasado brillante, ¿no? Y ordenado. Nostalgia, entonces, antagonismo y escándalo también en las medidas que toman de manera urgente, generan cierto escándalo que nos deja siempre así medio atontades, ¿no? Todo esto para poder aplicar también programas económicos que afectan cada vez, o sea, que favorecen cada vez a un grupo menor de hiperricachones, que ya, por más que hablemos de corporaciones, lo loco es que en esta última tramo de la historia, digamos, en los últimos 10 años, cada vez más las corporaciones dejan de ser esas sociedades sin nombre para estar personalizadas, ¿no? Podemos verle la cara a 5, 6, 10 tipos en general, creo que hay una mina entre esos 10, que son las personas más ricas del mundo y que ya no se ocultan, no tienen temor de salir con su nombre y apellido y de reclamar estas medidas urgentes y de pedir un cierto orden pacífico para que ellos puedan esquilmarnos. Para poner un ejemplo, digamos, de cómo se genera esta sensación, enemigo, antagonismo, urgencia, podríamos agarrar una frase de Milei que fue muy escandalizante, justamente. Es cuando dijo, no era presidente todavía, cuando dijo un pedófilo, que el Estado es un pedófilo entrando a un jardín de infantes con los chicos encadenados y envaselinados. Una frase célebre que fue, o sea que después si vos la analizás te quedás pensando, ¿quiénes son los chicos envaselinados? Porque lo que tiene la potencia de esta frase es que genera tal escándalo que no terminás de leer lo que está diciendo su metáfora, ¿no? Que es parte de lo que hace todo el tiempo. Porque podríamos decir, si el Estado es el ladrón, ¿a quién le roba el Estado ladrón? A los ricos, es lo que nos dice siempre. Entonces los chicos envaselinados sería, por ejemplo, Marcos Galperín, ¿no? Con lo cual ya no te daría tanto espanto, digamos, si el Estado va y le roba a Marco Galperini, bueno, Marco, no venís robando todos los días, no, o sea, ahora mismo te quedaste con los molinetes del subte, y no hay nadie que diga cómo llegó a quedarse con los molinetes del subte, bueno, pero lo que nos queda a nosotras, y ahí es donde se ven esos hilos, ¿no? Cómo trabajan urgencia y escándalo para dejarte así atontada, porque te quedás pensando cómo este hijo de puta se puede imaginar niños de jardín envaselinados y encadenados para que entre el Estado y les viole. Bueno, en fin, el problema que tenemos es que además de ver estas estrategias, es que del lado de la oposición, a esta idea económica de la competencia pura y dura y al ideal de destruir todo lazo social,
también de este lado, el campo popular, también se apela al escándalo y al antagonismo, ¿no? Hoy, por ejemplo, se podía ver repetidamente circulando por redes sociales a Rebord, ¿no? En ese canal Blender, que no es cualquier canal, que está financiado por un joven emprendedor que se está dedicando, o casualmente a ferrocarriles, energía, ¿no? Todas las cosas que el gobierno de Milei ya debe haber pasado papers por abajo de sus puertas diciendo a dónde tienen que invertir. Esta persona que invierte tanto en Blender como en Carajo, que es el streaming libertario. Bueno, Rebord diciendo, ay, no hay nada con esa voz que ya te pone nerviosa, riéndose del flash mob, o sea, de esa intervención artística, política que hicieron los estudiantes de la UNA en la estación de 11 del tren Sarmiento, diciendo que era chileno, como si fuera un insulto, perdón, compañera, que era muy chileno. Supongo que estaría recordando las intervenciones de los pingüinos, los estudiantes en 2018, después las tesis. Acá también hicimos nuestros flash mob para ver si tirábamos, si le ganábamos a la reta, porque siempre no haremos política formal, pero siempre insistiendo. Bueno, que era chileno, que era trolo, que después la foto salías con el culo así, decían, ay, mirá la lucha, no sé qué. Bueno, escandalizando, porque la verdad que para todos esos pibes que estuvieron poniendo el cuerpo en esa acción, es un escándalo. Que diga esto. Y por otro lado, bueno, también era Trosco, qué sé yo. Bueno, es un escándalo un poco esa pose de macho alfa, y él lo sabe y va a buscar eso, ¿no? Ahora, ¿qué consigue con eso? ¿Qué consigue? Más que replicar la voz del enemigo, más que denostar esa práctica artística de unos pibes que están construyendo su propia subjetividad y que de pronto es uno de los streaming más vistos, si no, no estaríamos hablando de eso. Bueno, en fin, también circularon por las redes desde otros sectores fundamentalmente peronistas, lo tengo que decir, bueno, más ligados a Moreno o más ligados a ciertos peronismos federales, donde ponían una foto de una lucha sindical, no sé, una marcha, y una foto de los pibes bailando y decían, acá la lucha popular y acá los progres, ¿no? Como los progres somos las nuevas feministas. En realidad ahora ya parece que las feministas ya las han atacado tanto que se cansaron y ahora resulta que vienen los progres. Bueno, es copiar, o sea, ¿y qué ganamos con eso? Nada, estamos hablando todos el mismo lenguaje de la derecha libertaria. Y la interna kirchnerista también es escándalo y antagonismo. A mí me resulta un escándalo, cada quien verá hasta dónde se escandaliza, pero cuando eso, con lo que contaba recién, cuando Máximo Kirchner habilita o pone en acto en el Estadio Atenas esa canción de si querés una canción, si querés una nueva canción, vení que te la prestamos. ¿Por qué hace eso? O sea, ¿por qué generar ese antagonismo? ¿Por qué? O sea, ¿con qué fundamento más que con una puesta en escena de una medida de pijas? A ver quién la tiene más larga. Discúlpenme la imagen soez que les dejé, ¿no? Porque la verdad que no quisiera que se les represente en la cabeza. Eso siguió escalando, como se los dije, como les conté recién, digamos. Y la verdad que para quienes miramos de afuera, y no de afuera, porque, insisto, podemos estar no enmarcadas políticamente, pero hacemos política cotidianamente. Y hacemos política desde el lado de quienes pensamos en la vida, en la política como una herramienta de transformación, y pensamos en muchos de los cambios que produjo el kirchnerismo como parte de un acervo común por el cual venimos militando un montón. Venimos militando un montón y venimos generando eventos. O sea, desde este lugar, desde esta mesa misma, hemos militado, hemos hecho acciones multitudinarias, como una que se llamó Amor sí, Macri no, en 2015, intentando que no gane Scioli, ¿no? Fueron 20.000 personas al Parque Centenario, inventamos las acciones de poner stickers en los cajeros, diciendo todo lo que se iba a perder si ganaba Macri. Bueno, ¿no? Lo dimos todo, sin ninguna ambición de poder, porque no estamos orgánicamente en ningún lado. Después te militamos a Massa. No voy a decir Alberto porque Alberto estaba más ganado, pero votamos a Alberto. Y resulta que nos quedamos afuera mirando cómo esmerilan a un gobernador que está dando una pelea
importante en la provincia de Buenos Aires porque hay que gobernar sin recursos. Cosa que creo que el kirchnerismo realmente no lo tiene tan claro, lo de gobernar sin recursos. Porque como a todas las provincias les han cortado las transferencias, ¿no? Hay juicios en la Corte Suprema, de haber 14 juicios más o menos pidiendo por los giros a las provincias que no se han hecho, y encima ahora el gobierno nacional está buscando auditar las cajas jubilatorias a ver si las provincias no quieren usar la plata de las jubilaciones para pagar otras deudas. El ataque es terrible y nosotros viendo cómo, no sé, están realmente esmerilando a un gobernador, acusándolo de traidor, diciéndole Judas, Poncio Pilato, porque si alguien no había entendido, vino Oscar Parrilli a decir que sí, que Cristina había dicho que era Axel al que se acusaba de Judas y de Poncio Pilato, las dos cosas, se lo había entregado y después se lavó las manos, en fin, ni las metáforas podemos sostener. A mí me incomoda hablar de estas cosas y a la vez me parece necesario porque, insisto, nosotros hacemos política. Cuando salimos con la columna Mostri, hacemos política. Cada vez que pensamos en defender e inventar y seguir promoviendo formas de vida de lo común, de empujar los límites de lo posible, estamos haciendo política y buena parte de esas posibilidades las tenemos porque hubo una ley de identidad de género, porque hubo una ley de matrimonio igualitario, aunque no nos querramos casar o sí, porque hubo una ley donde se regularizó el trabajo de las trabajadoras de casas particulares, porque las viejas que estuvieron toda la vida trabajando en tareas de cuidado se pudieron jubilar. Entonces, bueno, tenemos que defender tanto eso como la posibilidad de pensar en que en la política tenemos que entrar todos y que la política no puede ser un espectáculo de obediencia y disciplinamiento. Entonces, digo, como parte de esa enorme cantidad de gente que vota al kirchnerismo, que vota a un espacio nacional y popular, que ha abierto los horizontes de lo posible, que lo ha hecho con alegría. Yo recuerdo cuando salió la ley de matrimonio igualitario, al día siguiente, la alegría que había en la gente, y no entre putos, lesbianas y tortas y trabas, sino en todo el mundo, porque bueno, había algo que había hecho la vida distinta para todos. Entonces, no podemos dejar pensar que eso se sostiene, o sea, que eso nos lo dio alguien, sino que lo construimos desde abajo y en todo caso lo construimos en diálogo con la política formal y que necesitamos seguir ampliando las fronteras de lo posible. Entonces, insisto, prefiero seguir fracasando en el poliamor y en ensayar formas de vida otras antes de mantener estructuras como la idea de un partido al que te tenés que disciplinar o la idea de una pareja eterna a la que le debes la monogamia, que después se te van a caer encima de la cabeza, porque no es con las herramientas del amo, no es con la obediencia y la sumisión que vamos a construir la casa común. Miren, la semana que viene se va a juzgar a una lesbiana que está procesada desde hace 3 años por hacer una pintada preguntando dónde está Tehuel. Después, la semana que sigue, después de la Marcha del Orgullo, se van a cumplir 6 meses de la masacre de Barracas, ¿no? Donde un tipo le prendió fuego a 4 lesbianas, una sobrevivió. Ellas vivían en una comunidad poliamorosa a la que tenemos que defender y que en las condiciones en las que estamos con este gobierno, esto va a seguir pasando porque lo que están borrando del mapa son nuestras existencias. Entonces, insisto, garchar es hermoso, pero no es eso el poliamor. No es esa fantasía de perder algo en el transcurso del intercambio de fluidos. Vamos con la idea de Vassallo, abrir esos diálogos que son necesarios, a borrar los antagonismos para empezar a extender un poco más como pulpos nuestras conversaciones, sobre todo para alojarnos mutuamente en el hartazgo y en el cansancio que tiene que construir una idea de oponerse que no sea solamente decir que no, sino que sea una idea propositiva de seguir fomentando, construyendo, ensayando y fracasando en las comunidades que queremos hacer. Precarias y flexibles como les chiques en la estación de Once. Así tenemos que seguir inventando, así vamos a armar otro mundo. Esto es Pasamos Todes.